está en ti me está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego purificador, gloria a Dios. Hoy estamos contentos, alegres, familia de Fuego, por estar aquí en Fuente de Vida, Proyecto 21, en el programa Café con Fuego. Nos quedamos encendidos y prendidos la semana pasada con el joven rico y no nos llegamos a acabar el tema. Nada más agarramos como 4 versículos, pero es que Dios está mostrando lo que realmente el pueblo necesita y cómo tenemos que avanzar, ¿no? Y nos faltó porque dice, o decíamos, viendo el programa anterior, ¿dónde está tu confianza, no? Y hay que ver esto, ¿dónde está la confianza? Y bueno, mandamos saludos primeramente, porque entramos así de lleno a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven en las redes, que nos escuchan en Fuente de Vida, Proyecto 21, 100.1. Y a los del Tianguis, a los de la cárcel, ¿a dónde? A los de las aplicaciones, a los taxistas, a aquellos pastores, ¿no? Aquellos que están trabajando en el hotel, en donde te encuentres, buen provecho, si están comiendo y si ya comieron, qué rico, inviten. Y no, pues sí, y ahorita vamos nosotros a hacer un filete de la palabra de Dios. Y pues dejo a mis amigos, adelante, por favor, pastor. Amén, Dios les bendiga, Dios bendiga una vez más a nuestra pastora por abrirnos nuevamente la bendición de poder estar aquí en Radio Fuente de Vida, Proyecto 21, 100.1 FM. Y pues estamos agradecidos con Dios por esta bendición, por un día más que nos concede el Señor de estar aquí con ustedes. Dios bendiga a cada uno, a los que nos alcanzan a escuchar a través de esta sintonía 100.1 allá en Chetumal, Tulum, Carrillo Puerto, José María Morelos, Cantunilquín, Playa del Carmen. Nosotros estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cancún. Así que Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes, a los de los poblados como Chiquilajo, Bosch, Solferino. Dios les bendiga a los que nos alcanzan a escuchar en Chiapas también, ahí en Cuba, ¿verdad? En Puebla también, tenemos México, Veracruz. Dios les bendiga a cada uno. Y estamos agradecidos con ustedes por abrirnos la puerta de su casa. Así que buen provecho y que también esta palabra sea de bendición para ustedes. Así como el alimento material es de bendición para renovar nuestras fuerzas, que así esta palabra también sea de bendición para renovar nuestras fuerzas espirituales. Dios te bendiga, mi querido Oliver. ¿Cómo ves? Amén, una bendición poder estar nuevamente, ¿verdad? Nos quedamos con ganas de más. Es un tema muy extenso, ¿verdad? Y como así decíamos la vez anterior, igual, buen provecho si usted está disfrutando de sus alimentos y a la vez también alimentar el espíritu a través del oído. Mientras alimenta su cuerpo, a través del oído también su espíritu con la palabra que vamos a compartir en esta tarde. Y pues bueno, hablábamos la vez anterior, ¿verdad? Del joven rico, de cómo es que hablábamos de dónde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Tesoro habla referente a valor, ¿verdad? Lo que tiene valor, ¿qué es lo que nosotros le damos valor, ¿verdad? Y a lo que le damos valor es donde va a estar enfocada nuestra prioridad. Entonces, lo que Dios hablaba, ¿verdad? A través de las escrituras, la advertencia acerca de no poner nuestra confianza en las riquezas. No que no tuviéramos riqueza, sino no poner nuestra confianza en ella, ¿verdad? Entonces, hablamos acerca de esto y pues, Pastor Víctor, vamos a continuar con este tema. Le cedo el lugar para que me encanta. ¿Te acuerdas dónde nos quedamos? En el guay, cuando dice, y le dice, no va a entrar un rico, y todos se quedan sus discípulos con cara, ¿no? De sorprendidos, ¿cómo es? Claro, y ya después, que la respuesta que dice, que ahí es donde vamos a empezar, y les empieza a comentar. Bueno, el rico que pone su confianza en las riquezas es muy difícil, ¿no? Y luego ya empieza a hablar acerca del ojo de camello, de cómo entrar, y eso es lo que vamos hoy a desarrollarlo, porque realmente lo que nosotros queremos es que podamos entender primeramente el panel, ¿no? Tomarlo en cuenta, qué es lo que Dios nos está pidiendo, y ya sobre de eso nosotros ponerlo sobre la mesa, porque muchas veces, y lo platicábamos hace 8 días, la confianza en dónde está, en tu trabajo, en una quincena, en dónde está, ¿no? Con tu esposa, si ya no está la esposa, si ya no está el dinero, si ya no está lo que aprecias, que ya se te acabó la vida.
Y eso es lo que tenemos que entender, porque el reino de Dios es el aquí y el ahora. El reino de Dios está Sí, presente, el reino de Dios está pero presente. si no lo aceptas al Señor como tu Rey y Salvador, te vas a perder del reino. Y esto es lo que Él pide, por eso pide toda la confianza. Así es. Tu amor, tu corazón, tu Tus cuerpo, fuerzas. tus fuerzas, exactamente. Y eso fue lo que le dijo. ¿Qué mandamiento? Ya me los sé todos. Ah, pues no es cierto, te falta uno, que es el esencial, el confiar en Dios. Y a veces nosotros, cuando ya llegan los embates de la vida, ahí es donde podemos ver dónde tenemos la confianza. Cuando Dios se nos presenta y nos dice, quiero esto, que para nosotros es valioso, y como decías hace 8 días, vas a abrir el puño o lo vas a dejar cerrado. Así agarran a los monitos en África, les ponen tantito arroz en un hoyo y ya se quedan trabados ahí, ¿no? Y a veces tienes que soltar para poder ser libre. Y ahora aquí la pregunta del millón es, ¿qué tenemos que soltar? El joven le pidió la riqueza. Adelante. No, y es que está tremendo, mi querido Víctor, sobre este tema que decía el pastor Oliver, que es muy extenso. Y sí, en realidad, porque hablábamos sobre el peligro silencioso de las riquezas, que en realidad es un peligro silencioso sobre cada uno. Y no tanto para nosotros, sino también para la comunidad cristiana, porque así como el joven rico, yo creo que muchas personas se acercan a las congregaciones y le preguntan a los pastores, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Claro. Y a veces cuando uno ve la forma, la personalidad de uno y solamente con verlo a veces, no, pues este hombre sí tiene dinero. Y muchos se van con la finta, oye, tienes que sembrar un carro, una casa o algo así. Aleluya, la loza de la iglesia. Hemos visto algunas cosas de este tema, Sí, ¿verdad? Y se han claro, hablado claro, mucho. se ha dado. Entonces, yo creo que el joven rico pensaba, ¿no? En este tema, que cuando se acercó al Señor Jesús le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él pensaba en algo que él tenía que hacer con sus riquezas, quizás sembrar, o quizás esperaba que el Señor le diga, bueno, pues lleva una buena cantidad de ofrenda al templo. Pero la sorpresa para él fue que el Señor fue claro cuando le dijo, oye, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres. Y es que realmente esto es como un tema muy controversial, porque uno piensa, no, pues es que, ¿cómo es que un rico va a entrar en el reino de los cielos? Los mismos discípulos se lo preguntaban, ¿verdad? Y hablando sobre cuando el Señor le dijo de camello y la aguja, ¿cómo es que una persona, cómo entonces, Señor, cómo un rico puede entrar entonces en el reino de los cielos? O sea, aquí prácticamente los discípulos se quedaron asombrados porque era imposible, ¿no? Que entonces ya prácticamente el Señor ahí estaba aclarando de que era imposible que un rico entrara en el reino de los cielos. Mas sin embargo, como tú decías la semana pasada, Dios no está peleado con las riquezas. Exacto. Porque si nosotros nos damos cuenta en la historia bíblica, Abraham fue un hombre rico. Sí, los Muy patriarcas, rico, los patriarcas sí. fueron ricos. Fue un hombre rico. David, Salomón, uno de los personajes más multimillonarios en la historia. Mas sin embargo, ellos usaron todas sus riquezas para bendecir al Señor. Salomón, uno de los hombres que las riquezas que su padre le había dejado cuando él estaba pidiendo sabiduría al Señor, y él no sabía qué era lo que tenía que hacer, pero él había aprendido de las ofrendas que su padre le daba al Señor, y con lo que su padre le dejó, pues él ofreció una ofrenda muchísimo más grande que su padre había ofrecido al Señor. Y ese día el Señor lo habló. O sea, lo que él tenía se lo ofreció al Señor. Y el Señor se le presentó ese día y le dijo, no te voy a dar solo sabiduría, te voy a dar riquezas. Y vemos cómo es que el Señor, este hombre fue bendecido por la palabra de Dios, que le dio tanta sabiduría que los hombres del rey, de los diferentes lugares, de diferentes reinos, venían para escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces, vemos que Dios no está peleado con las riquezas, pero tenemos que tomar en cuenta hacia dónde está nuestro corazón. ¿Dónde tenemos puesto nuestro corazón? ¿Está en las riquezas o está en Dios? Porque Dios también puede bendecirnos. Dios puede bendecirnos en gran manera, así como bendigo a los patriarcas. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Y esto es lo que decía del ojo de la aguja, que era un peligro silencioso, que era muy difícil que un rico pueda entrar en el reino de los cielos, que era más fácil que el camello entre por esa puerta que se llamaba ojo de aguja en aquel tiempo, ¿verdad? Era más fácil que un camello entre en esa puerta que un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo ves, Oliver? Sí, yo creo que vemos dos cosas en esos ejemplos que acabas de mencionar, amado pastor. Fíjate que la primera opción, la primera historia que vemos, que es con el joven rico, nuestro Señor Jesucristo no le dice, dame toda tu riqueza.
yo creo que más que la riqueza, algo que pesa más para Dios es precisamente nuestro corazón, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios ve, es lo que Dios busca de nosotros, nuestro corazón, nuestra alma, que todo lo nuestro se lo demos a Dios, más que la riqueza, más que esto. Por eso es que lo primero que le dice al joven rico es, bueno, vende todo lo que tienes, prácticamente es deshazte de la riqueza, despójate, ¿no? Despójate de esa riqueza. Yo no busco eso, sino que lo que busco es tu corazón, ¿verdad? Sin embargo, tenía la intención este joven, ¿verdad?, de decir, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y cuando él descubre, ¿verdad?, y se da cuenta que lo que Dios busca es nuestro corazón, ahí es donde entra el conflicto. Y lo mismo vemos con el ejemplo que usabas acerca de Salomón. Dios no tuvo problema con bendecirlo y darle riqueza y darle posición, no tenía ese problema. Pero ¿qué fue lo que llevó al fracaso a Salomón? Precisamente desviar su corazón, ¿verdad? Ahí es donde radica el problema. Como la llave para la bendición es que nuestro corazón esté enteramente entregado a Dios. Dios no tiene problema con bendecirnos. El problema está cuando nosotros nuestro corazón lo desviamos de Dios, no se lo entregamos a Dios y lo ponemos en otro lugar. Así le pasó a Salomón. Dios no tuvo problema con bendecirlo. El problema fue que él se desvió, ¿verdad?, por complacer a las mujeres, ¿verdad?, y hacerle dioses a cada mujer, y eso entonces cayó en la idolatría, y todo esto lo trajo a pobreza, a miseria, ¿verdad?, lo trajo a esclavitud. La perdición de Salomón no fue tener dinero, fue desviar su corazón. Ahí es donde está el problema. Y un punto importante que tocabas, amado pastor Eliezer, que hay gente que llega a la congregación buscando de Dios porque hay algo que les hace falta, no se sienten plenos, ¿verdad? Y no es de que, ¿sabes qué? No podemos aplicar y decir, no, pues deja todo y siga a Cristo. No. Y hay gente que tiene miedo y gente que tiene eso. No es que si yo voy a la iglesia lo primero que me van a decir es que yo deje los negocios que tengo, ¿no? Y no se trata de eso, sino más bien enseñarle a la gente que la prioridad es que, bueno, gloria a Dios que han sido bendecidos, pero que tenemos que nosotros inclinar nuestro corazón hacia Dios, que Dios vea que nuestro corazón le pertenece a Él, ¿verdad? No se trata de que dejes tus negocios, cierras tus negocios, y lo digo porque pasó, ¿verdad?, en una experiencia muy cercana con mis padres, cuando ellos llegaron y mi papá lo dice, ¿no?, de alguna manera, oye, yo llegué a la iglesia con dinero y quedé pobre. A ver, ¿cómo está esto? Yo llegué a la iglesia con dinero y terminé pobre. ¿Por qué? Porque cuando mi papá llega hace 30 y tantos años, ¿verdad?, más de 35 años creo, al evangelio, él tenía tierras, tenía terrenos allá, cafetaleros en Chiapas. Mi madre igual, tenían sus ahorros, tenían alhajas, pulseras de oro, todo esto, ¿verdad? Pero llegan a una iglesia donde ellos comienzan a conocer de Cristo y lo primero que le dicen es que pues el oro es del diablo, las alhajas es del diablo. ¿Y qué pasa? Que empieza a tirar todo, se despojó de todo eso, ¿verdad? Pero es algo con que a veces cae la religión, la religiosidad. Entonces me dice, si le vas a servir a Dios, le dicen a mi padre, si vas a servirle a Dios no vas a tener tiempo para cuidar tierras y para eso, así que vende tus tierras, ¿no? Tremendo. Imagínate, por eso lo pongo como ejemplo de un contraste, ¿no? De un contraste de que muchas veces la religiosidad te lleva a eso, ¿verdad? Sin embargo, Dios no pide que te deshagas de lo que tienes, porque muchas veces Dios te bendice y te trae para que seas de bendición en el reino, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada de que Jesús mismo necesitaba de gente que sembraba en su ministerio, mujeres que venían, ¿verdad? Y sembraban en el ministerio de Jesucristo. ¿Por qué? Pues se necesita, así es, ¿verdad? De la economía para moverse. Quieres levantar una misión, ir a llevar allá, ¿qué se necesita? Necesitas transportes, necesitas viáticos, y vas a llevar algo para darles, necesitas cómo moverte, ¿no? Entonces se requiere de economía y muchas veces Dios trae gente que ha sido bendecida al ministerio y muchas veces por no saber guiar, por no entender claridad en lo que es lo que Dios busca, terminamos matando a un recién convertido espiritualmente, ¿ok? Y la gente termina lastimada. Gente que ha sido bendecida termina lastimada porque no, es que allá me estaban
sangrando, me querían dejar sin nada, me estaban trasquilando, trasquilando, ¿no? Y no se trata de eso. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Y por eso es importante. Hablábamos de que es un tema muy extenso. Sin embargo, algo que tenemos que tener claro es que Dios no está peleado con que seamos bendecidos. Él quiere que seamos bendecidos, pero sin desviar nuestro corazón. Amén. Así es. Sin desviarnos. No, está súper tremendo porque realmente a ti también te pasó. Ahí tienes experiencia con tu papá, ¿no? Cuando llega y da todo por amor a Dios y pues, hay gente que se aprovecha. Eso también tenemos que tener mucho cuidado y ahí es donde tenemos que poner la mirada en Dios, en Dios. Sí. Por eso Dios nunca te dice, sí, dame todo tu corazón, todo tu ser, ¿no? Y él sabía, cuando le dice, vende todo, porque sabía cuál era el mal que él tenía. Pero de todas maneras, cuando uno lo hace por obediencia, Dios siempre va a traer, ¿no? Va a traer de las cosas malas, así es. Va a resurgir algo bueno, ¿no? Me encanta porque ese es el Dios poderoso que cuida, que transforma, ¿no? Y cuando nos empieza a decir, necesitamos ser despojados para poder entrar. Y aquí es la pregunta, ¿qué te debes de despojar? A lo mejor de los games, que te gusta estar ahí pegado 6-8 horas, hablo con los jóvenes, ¿no? ¿Qué te gusta? A lo mejor irte al fútbol y es lo principal, ¿no? ¿Qué necesitas despojarte? De la droga, del alcohol, ¿qué necesitas despojarte para poder entrar al reino de Dios, ¿no? Y no hablamos nada más de la cuestión financiera, sino que lo que está ocupando tu corazón. Y me encantó mucho lo que acaban de decir, porque es cierto, o sea, Dios lo bendijo y no hay problema, pero él supo repartir, hacer y dar para Dios, hacer sacrificios, pero cuando se desvía su corazón, pierde, el reino se divide y empieza a haber guerras y la espada no se aparta de Israel. Está tremendo, todo por decisión, todo por aceptar, todo por querer ocupar su corazón en otro lado que no es de Dios, ¿no? Y esto hay que tener muy en cuenta todos los que nos escuchan y también nosotros, focos rojos, ¿qué es lo que está ocupando tu corazón? Y si eres bendecido también, sé atento a lo que Dios, porque nos hace administradores. No podemos llegar y decir, no, ya todo vaya. No. Me encanta porque por ahí tenemos un testimonio en Butzos en donde ve varios terrenos y dice, este es apartado para Dios. Eso es lo que Dios quiere. Porque tú puedes tener una economía y decir, esto está apartado para Dios, ¿no? Ahí es donde empieza a surgir. Como le hizo, y estábamos platicando ayer, ¿no? Job, ¿cómo le hizo? Antes de ser procesado, ¿qué tuvo? Él iba, hacía sacrificios, tenía intimidad con Dios. Por eso soportó la intensidad del problema. Porque conocía, sabía, y dice, de oídas, pero ahora te conozco más. Él se empieza a revelar a nosotros y Dios quiere revelarse a nosotros para que podamos dejar las cosas y entender qué es lo que nos hace falta, porque a lo mejor el joven rico dijo, a mí lo que me hace falta es llevar más sacrificios, llevar más vacas, llevar más dinero, ¿no? Allá aceite, ríos de aceite, ríos de becerros, ríos de vacas llevo, y ya eso es lo que él pensaba en su mente, pero cuando Dios le dice, no, quiero que vendas y me sigas, ¿no? Entonces él nos va a revelar realmente qué nos hace falta, porque a veces nosotros nos autoengañamos y la palabra nos enseña qué es lo que debemos de hacer. Así es, tremendo. Adelante. Mi querido Víctor, tremendo. Y sobre todo yo creo que para todos nuestros oyentes que nos están escuchando, yo creo que es muy importante que nosotros también tengamos mucho cuidado con las falsas enseñanzas y falsas doctrinas que a veces se han infiltrado, porque sí se han infiltrado en muchas congregaciones. Hay doctrinas humanas que a veces en muchas congregaciones lo que hacen es interponérselo a la congregación para que ellos en pocas palabras tratar de que el pastor sea la persona que interponga esas cosas sobre la congregación, y la gente lo acepta por falta de conocimiento, por no leer las escrituras. Yo viví parte de lo que tú estabas diciendo, Oliver, en una denominación igual. Ellos siempre tenían el oro como un parte pecaminoso, como y pecado. Sí, como pecado, que no podías usar el oro, el vestuario, tenían un problema con el vestuario, y realmente esos son doctrinas de hombre que prácticamente se los enseñaron desde sus antepasados, y ellos vienen y se lo interponen a la iglesia, cuando en realidad las escrituras no nos habla de una específicamente de una línea de vestuario sobre el hombre y la mujer, más sin embargo la gente lo interpuso y mucha gente al escuchar eso vemos cuánta controversia hay entre las denominaciones por falta del vestuario.
Y no hay unidad porque lo primero que dicen es que, ay, ¿qué tal si nos contagiamos? ¿Y qué tal si nos contaminan? Y siempre ese es el problema. Mas, sin embargo, hay mucha falsa doctrina o doctrinas de hombres que se han infiltrado dentro de la congregación y la congregación por falta de conocimiento ha caído en esas cosas. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros o que nuestros oyentes también tengan cuidado en esto, porque Intimidad sí, con sí, Dios. sí, y sobre todo lectura de la Biblia. Correcto. Para que por la misma escritura dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Porque en realidad a veces nosotros no, con llegar a la iglesia y escuchar lo que a nosotros nos están enseñando, y a veces muchos lo toman, pero en realidad a veces su corazón no está en el Señor, sino que a veces se vuelven congregaciones religiosas. Y a veces, y así como decíamos aquella vez, Víctor, que hay personas que dicen, ay, es que no, es que yo soy de la sana doctrina. Y empezamos a pelearnos con la sana doctrina cuando en realidad no conocemos la sana doctrina, sino que vemos en las escrituras que la sana doctrina tienen otros fundamentos. Y yo creo que el Señor aquí pues nos está hablando de que nosotros debemos de tener un corazón directamente con Él, un corazón fijo en el Señor, un corazón buscador de Dios. Y a pesar de que, y yo creo que en el transcurso de esta intimidad que nosotros vamos a tener con el Señor, pues ahí se cumplen las escrituras, que el Señor va a suplir todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Y es eso lo que podemos hacer. ¿Cómo ves, Oliver? Sí, yo creo que en este tiempo en el que estamos viviendo necesitamos sí o sí depender del Espíritu Santo de Dios. Estamos en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo dijo, vendrá, ¿no?, el Espíritu de Dios y Él les dirá lo que tienen que hacer. Él les va a guiar a toda verdad. Entonces, más que otra persona, yo creo que es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y Él nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces, de ahí que la importancia de tener una relación con Dios, ¿verdad? Porque si no aprendemos a tener una relación con el Espíritu Santo, vamos a ser devorados por un sistema religioso que más que ayudarnos a acercarnos a Dios nos termina matando nuestra fe. Entonces, yo sé que hay gente que dice, ay, no, yo por eso no voy a una iglesia. No se trata de que llegues al punto de pensar, decir yo no voy, sino más bien hablar con Dios, porque ahí donde tú estés, mientras tengas un corazón dispuesto, el Señor puede escucharte y Él te va a llevar a un lugar donde puedes ser edificado, un lugar donde puedes recibir, ¿verdad?, guianza y que puedas conocer realmente a Dios. De eso se trata, no se trata de religión, sino tener una relación con Dios y la responsabilidad de saber guiar al pueblo, ¿verdad? Es una responsabilidad, es un peso que cae sobre los que están al frente guiando a unas personas, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde nosotros principalmente, ¿verdad?, como personas que estamos ahí al frente, necesitamos, te das cuenta, necesitamos de la moneda. Exactamente saber y llevar con responsabilidad qué es lo que le estamos dando a las personas, cómo les estamos enseñando. Porque esto me llevaba a mí a un pasaje, no sé si lo han leído, habla acerca del profeta viejo y el profeta joven, ¿ok? Y yo me encontré en una situación muy similar y en una ocasión impartía yo una enseñanza de esto y hablaba, el tema se llamaba fuego amigo, ¿verdad? O fuego cruzado, el fuego del amigo. ¿Por qué? Vamos a resumirlo, el profeta viejo, ¿verdad?, está ahí en su casa, pero Dios le habla al profeta joven y le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir al rey de Israel, decirle que pues viene ira sobre él porque se inclinó hacia la idolatría y todo esto, ofrece altares y sacrificios a otros dioses y hace que los profetas den palabra falsa y todo esto, ¿no? Entonces viene el profeta joven, pero algo que Dios le dice pero escucha esto, le dice, no vas a comer nada de lo que te ofrezcan allá. No recibas nada de lo que te den de comer y cuando regreses, no regreses por el mismo camino, vete por otro camino, ¿ok? Esa es la instrucción que Dios le dio al profeta joven. Y fue y cumplió con lo que Dios le dijo, pero el profeta viejo se enteró, ¿verdad?, que Dios había mandado a un profeta joven de otra región a darle esta palabra al rey. Dice, no, yo quiero conocer quién es este profeta. Y manda a sus siervos y cuando sus siervos van y lo encuentran, le dicen, no, oye, el profeta, mi amo, quiere que tú vayas a comer allá, te invita a comer. No voy a ir porque Dios me dijo que yo no recibiera nada de comer, ¿no?
Entonces regresan y le dice, ¿sabes qué? No quiso venir. Porque dice que Dios le dijo que no aceptara ninguna invitación a comer y más que se tenía que volver por otro camino. ¿Dónde está? Llévenme con él. Y aquí es donde se pone buena esta historia, porque cuando el profeta viejo llega con el joven, ¿verdad? El profeta joven le dice, ven, te invito a comer, ven a mi casa. Y le dice, no, porque Dios me dijo que no. Y le dice, no te preocupes, se me apareció un ángel y me dijo que vengas a comer a mi casa, ¿no? Ok, ojo aquí porque estamos hablando de dos profetas, dos hombres de Dios, ok. Y le dice, no tengas pena, un ángel se me apareció y me dijo que vinieras a comer. Ah, bueno, vamos entonces, ¿no? Y que resulta que cuando ya estaban en la mesa comiendo, Dios le habla ahora sí al profeta viejo y le dice, dile que por cuanto desobedeció mi palabra va a perecer. Mira. ¿Y qué? Y eso fue lo que pasó. Y te quedas así de que, ¿qué habrá pensado el profeta joven? Oye, pero pues si tú me dijiste que un ángel se te apareció, no que Dios te dijo, no que Dios te dijo. Entonces hay gente que llega a confiar porque te ve como una persona de Dios, como un hombre de Dios, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice que el profeta viejo va y lo encuentra, ¿verdad? Que sí, es cierto, se le apareció un león y lo mató a él y al asno, pero no los devoró. Y el león estaba ahí sentado al lado de ellos. Y él dice, ¿cómo? Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje? En que llegó un momento en el que a mí alguien me decía, vente para acá. Y otro me decía, no, ¿verdad? Y llegó tienes a dos hombres de Dios dándote una palabra diferente. Así es. ¿No? Y muchas veces la gente se encuentra en esa encrucijada de que me dicen que el dinero es malo. Y otro pastor me dice, no, vente para acá conmigo, aquí yo no te voy a hacer nada. Entonces, no, y la gente se encuentra así, y no solamente hablando de riqueza, sino en cualquier situación. A mí me pasó no en una situación de riqueza, pero llega un punto en el que tienes que tomar una decisión. Y yo le decía, ¿no? Cuando compartía este tema, ¿qué harías tú qué hubieras hecho tú en el lugar del profeta joven? Si viene un hombre de Dios y te dice, no, mira, Dios me habló que tú tienes que hacer esto. No podemos confiarnos de la palabra de alguien, ¿verdad? Por eso sale el tema, porque les decía que nuestro guía, quien nos va a llevar a toda verdad, es el Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? Más que si alguien te dice, no, ¿sabes qué? Y si tú tienes duda, un hombre que se supone que es un hombre de Dios te está dando una palabra, yo creo que da el siguiente, antes de decir sí, pídele a Dios que Dios te hable, que Dios te confirme. ¿Por qué? Porque a este hombre le faltó, yo creo, esa parte, decir, sí, Dios te dijo eso, pero a mí Dios me dijo otra cosa. Pues si es de Dios, si es de Dios, bueno, que Dios me confirme si tengo que ir allá, si es que Dios cambió de parecer, si es que Dios realmente quiere que vaya contigo, ¿no? Pero no confiarnos solamente de la palabra del hombre, sino confiar y depender del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y algo que mencionábamos, Pastor Víctor, para retomar el tema de el ojo de la aguja, ¿verdad? Y el camello, es una frase que la hemos interpretado quizás mal, ¿verdad? Cuando decimos nosotros, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Decimos, no, pues nosotros inmediatamente pensamos en una aguja de coser, ¿verdad? Y en un camello decimos, no, pues ¿cuándo? O sea, nunca, o sea, es imposible. Y de ahí agarramos de esa frase que es imposible que un rico entre al reino de los cielos, cuando la palabra de Dios no dice eso, ¿verdad? Y hablamos de que cuando leíamos el pasaje, cuando Jesús le dijo, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, los discípulos se han de haber quedado así como que ¿cómo? Sí, sorprendido con cara y Jesús recompone la frase y le dice, no, bueno, el que pone su confianza en la riqueza, ¿no? El que pone su confianza en la riqueza. Entonces, cuando nosotros queremos interpretar o buscar el significado de por qué Dios dijo eso, tenemos que trasladarlo a dónde se dijo, cuándo se dijo, exacto, en qué circunstancias se dijo, ¿verdad? Y cuando vamos y estudiamos de esta manera, investigamos, entonces nos damos cuenta que Dios se refería a otra cosa, no a la aguja de coser que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, la enseñanza más acertada a todo esto, porque también hay, ¿verdad? Pero más acertado a lo que hemos estado hablando es que en las antiguas ciudades se acostumbraban a tener murallas de seguridad, ¿verdad? Y estaba la puerta principal, pero la puerta principal en la noche estaba cerrada.
Entonces tenía a los costados puertas más pequeñas para que la gente entrara, ¿ok? Que se abrían solamente por la noche para que la gente pudiera entrar. Pero los que venían de viaje, que traían camellos con carga, al estar cerrada la puerta principal, tenían que entrar por esa puerta pequeña que se llamaba ojo de aguja, ¿no? Sí. Entonces, pero para que esas puertas estaban diseñadas para que pasaran las personas. Ahora, para que los camellos pudieran entrar con el cargamento, no podían. Lo que tenían que hacer era soltar la carga que traían y el camello tenía que inclinarse, ¿verdad? Para que pudiera pasar por esa pequeña puerta. Entonces, ¿eso qué enseñanza nos da a nosotros? Que tenemos que, como decíamos anteriormente, va a soltar las cargas, soltar todo, despojarnos y entregarnos enteramente a Dios y humillarnos delante de Dios. Como dice, el camello se tenía que como postrarse para poder acomodarse y pasar por esa puerta, de poder tener entrada, ¿verdad? Entonces, si nosotros no vivimos humillados delante de la presencia de Dios, difícilmente, ¿verdad?, vamos a entrar. La advertencia acerca de las riquezas es que muchas veces la riqueza provoca avaricia y orgullo, ¿verdad? Y eso es lo que nos separa del reino de los cielos. Eso es lo que entonces cuando nosotros vemos esta enseñanza, lo que Dios nos invita es a despojarnos y a humillarnos delante de Dios para que podamos nosotros ser aceptos delante de Él, que nuestro corazón esté rendido a Cristo, ¿verdad? Una vez que nosotros cumplimos con ese requisito, lo demás viene. Lo demás, porque la palabra de Dios dice, hablábamos de que no hay un justo desamparado. Dios no quiere vernos, Dios no quiere vernos, ¿cómo se dice?, mal, sino que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Así es. Adelante, Pastor Elías. Bueno, sí, es tremendo lo que estabas diciendo, Pastor Oliver, la dificultad del rico, ¿verdad? Porque hasta en cierta forma, así como decía, las riquezas producen autosuficiencia. Y el corazón comienza pues a inclinarse en lo material, ¿verdad? A veces cuando está enfermo, pues uno y tiene dinero, pues va corriendo al doctor, ¿verdad? Va corriendo al doctor, eso es lo primero que se nos viene. Pero es muy importante también entender sobre este tema de la confianza en lo material. Y a veces nosotros también confundimos un poco esto, porque a veces cuando uno está enfermo, tiene una enfermedad muy fuerte, a veces decimos, y yo me he topado con mucha gente que dice, no, es que Dios me va a sanar. Y a veces tiramos los medicamentos, ¿verdad? Tiramos nuestro tratamiento que nos da el doctor y decimos, Dios nos va a sanar. Mas sin embargo también sabemos que Dios puede obrar a través de los medicamentos y también puede obrar de una forma milagrosa, como ocurrió muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando lo hacía el Señor Jesús de una forma milagrosa, pero también la ciencia Dios lo ha puesto para bendición. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de no confiar en lo material, no poner nuestra confianza en lo material. Y es lo que mencionaba el Señor Jesús, lo imposible para el hombre, y lo que decía sobre el ojo de agua, lo imposible para el hombre. ¿Quién podrá ser salvo? Nadie puede ser salvo por sí mismo. Absolutamente nadie. Ni yo creo que por eso el joven rico pues estaba diciendo, ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer? Y así como decía Víctor, pues él pensaba que podía mandar muchos sacrificios, sus recursos, mas sin embargo se dio cuenta que aquí en la presencia del Señor no existía nada de eso. Y estamos conscientes, ¿verdad?, que cuando nosotros partamos de esta tierra, nosotros no nos vamos a llevar nada de nuestros recursos, ¿verdad? Nada, absolutamente nada. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Pero aquí viene lo tremendo, que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. Y así como estaba mencionando el pastor Oliver, la gracia de Dios rompe toda cadena. Amén, y eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús, a mostrar la gracia de Dios. La gracia rompe toda cadena. Dios puede cambiar el corazón más endurecido. Y por eso la pregunta que hacíamos desde la semana pasada y lo que hoy estamos siguiendo hablando, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Lo mencionábamos la semana pasada, ¿está en nuestra cuenta bancaria o está en el Señor Jesús? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Y aquí viene lo que estaba mencionando el pastor Oliver la semana pasada, la recompensa del que lo deja todo.
Yo creo que este tema también se va a poner ahorita. No, de hecho, para retomar, yo quiero leerlo en la Biblia, en San Marcos 10, 26. Ajá. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándoles les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y aquí es donde quiero entrar al tema. Entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y luego dice, respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermanas, o padre, o madre, o mujer, hijo, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, cosas, hermanos, hermanas, madres y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí, ¿qué es lo que quiero enfatizar, no? Cómo Dios a veces, sí, es tranquilo, como decíamos en el anterior, ¿no? En el programa anterior, decíamos, a lo mejor se podía haber convertido en el Job, no del Nuevo Testamento, que ya dejó las cosas y Dios le iba a dar más, ¿no? Pero él, en su confianza, y esta es lo que nosotros, la certeza que debemos de tener cada uno de nosotros. Si has dejado algo por el evangelio y a lo mejor no ves ahorita un fruto, porque puede ser, ¿no? Eso que desmotiva y decir es que no sirve, ¿no? Ir a la iglesia, no sirve escuchar la palabra, es que no, traen la confianza, la fe, el tiempo y la certeza, porque el que cree en Dios empieza a fluir esta fe y decir, aunque no veo nada, sé que puedo llegar a tener, ¿no? Y la confianza es esta, acá lo dice, la vida eterna, que ese es el plan principal de Dios hacia nosotros, tener la vida eterna. Yoshi decía hace 15 días, hace 20 días cuando tocábamos un poquito de la riqueza del rico insensato, decía como los egipcios con Anubis, los enterraban con perro, gato, riquezas, siervos, dinero, joyas y todo, y te hacían ahí porque ellos pensaban que para poder entrar al reino de ellos, de su Dios, era con dinero, era con estatus, y eso lo iban a tener. Y acá Dios nos muestra lo contrario, es el corazón, y Dios hoy te anhela y te pide que, aunque hayas hecho una simple cosa, porque yo he visto de verdad, hay varios amigos que los conocí así de 12, 14 años, que se apasionaron de Dios, tocaron el bajo, tocaron la batería, hicieron muchas cosas, y ahora veo grandes hombres de Dios que como les abre empresas, como han tenido gracia. Porque eso es lo que hace Dios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender, que el tiempo es el que nos da y también nos da la riqueza de poder entrarlo, conocerlo. Porque el que conoce a Dios, viendo el temblor, viendo las circunstancias, viendo el miedo, viendo la desolación y viendo todo que está abrumando, siempre va a brillar su corazón en el reino. Así es, amén. Yo creo que la mejor tierra para poder sembrar o la mejor plan de inversión que podemos tener es el reino de Dios. Aleluya. Así amén. es. ¿Por qué? Porque lo acaba de leer el pastor Víctor. Dice, el que haya dejado casa, que haya dejado tierras, le será devuelto 100 veces más. Exacto. Entonces así hasta me dan ganas, ¿no? De decir, bueno, me meto y me voy a recibir 100 veces más, pero no es la intención, ¿verdad? Y como decíamos la vez pasada, ¿no? De que si Dios ya lo había hecho con Job, lo pudo haber hecho con él. No, la intención de Jesús no era, de nuestro Señor Jesucristo, no era dejarlo pobre, no era quitarle sus riquezas y dejarlo pobre, sino que más bien era probar el corazón, y seguramente Dios le iba a hacer nuevamente, le iba a bendecir y todo, ¿verdad? Y hubiera sido una herramienta, algo que Dios iba a usar para el ministerio de los apóstoles, quizás, ¿verdad? El financiar y bueno. Pero bueno, Dios tiene sus planes de bien, y hemos visto, ¿verdad?, la mano de Dios. Hemos hablado de ejemplos. La vez pasada les di testimonio de algo que Dios había hecho en mi vida también, como Dios al poner primero el ministerio, poner primero ahora sí que servirle a Dios, Dios se encargó de llevarme y ponerme como gerente, aún con secundaria, ¿verdad? Y habiendo gente con mayor experiencia, con mayores números, Dios me dio la gracia y me posicionó y el favor, ¿verdad? Entonces, y así de muchas maneras hemos probado a Dios, y como el darle y dar todo en el reino, Dios se ha encargado de suplir, de dar, ¿verdad? Resolver asuntos legales, de muchas cosas Dios obra e interviene, pero así que hay gente que incluso está lastimada porque ha sembrado en la iglesia, pero no lo ha sabido sembrar, porque hay gente que ha dado, pero se lo ha dado al hombre,
¿verdad? Eso también hay que aclararlo, Exacto, sí, entonces sí. no, cuando nosotros damos algo, sabemos que se lo estamos dando a Dios. La palabra de Dios dice que hay alguien que da testimonio de lo que nosotros traemos y damos Así en es. en el templo, ¿no? En la iglesia. Entonces, y no tengan pena, prueben a Dios. La palabra de Dios dice, probadme ahora en esto, ¿verdad? En los diezmos, en las ofrendas, Sí. ¿verdad? Probadme, ese es el único versículo donde Dios dice, pruébame. Así Ajá. es. Pruébame. Y cuando nosotros venimos y traemos esto precisamente porque Dios es algo como que deja constante, ¿no? De probar el corazón. Y hay gente que no. Y mayormente los que tienen problemas con diezmar precisamente son porque tienen ese problema, el dinero, ¿no? La riqueza. Cuando de eso no es un problema así, cuando el problema es un problema para ti, no te cuesta nada sembrar, decir voy a hacer esto acá, voy a hacer acá. O pedir cuentas de decir qué hicieron con lo que yo di, ¿no? Entonces no se lo diste a Dios, se lo Así diste es. al hombre. Ajá, Dios sabe. Y eso es con mucha frecuencia en las Sí, iglesias, claro, sí. claro. Entonces hablamos de hacerlo con la razón correcta, por eso hablábamos, ¿no? De que Dios es el que pesa el corazón. Por eso es que Dios siempre todo radica en el corazón. Entonces Dios pesa los corazones, la intención del corazón. ¿Con qué intención tú das en el ministerio? Porque hay quienes quieren como dar algo, llegar y sembrar, pero para que le permitan llevar una doble vida, ¿no? Yo siembro acá y nada más déjame me hacer. dicen nada y me digan puedo nada. hacer. Yo he Ajá. visto personas que dan, Entonces, pero para que le puedan dar un cargo en la iglesia. o para ser que digan, copastor, sí, no, o para que líder, diga un eso. liderazgo. No, si no se trata de eso. Tremendo, Entonces, tremendo. Bueno. por eso digo que es un tema muy amplio, Sí, hay no, mucha no. tela de dónde cortar. Sin embargo, yo creo que entrando al tiempo, ¿verdad? A de dejar algo en claro y cerrar este tema no con dudas, sino Exacto, más más bien cerrar el corazón, de que dejarlo claro. de que todo radica en el corazón. El problema no está en lo que tengas, en los negocios, en todo lo demás, no, sino que en lo que hay en tu corazón, dónde tienes puesto tu corazón. Entrégale tu corazón a Dios, entrégale todo, despójate de todo. Cuando decimos despojarte de todo, no es que te deshagas de lo que tengas, sino que se lo entregues a Dios. Y Dios es el que se va a encargar de pesar el corazón. Y sé valiente, no tengas miedo. Viene momento de prueba, la palabra de Dios lo dice, que Él es el que prueba. Nuestra fe va a ser probada, nuestro corazón va a ser probado, nuestra fidelidad va a ser probada. Pero gloria a Dios por aquellos que son hallados fieles, porque entonces viene el cumplimiento de la promesa. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra, aquel que se despoja va a tener más, el que da se le es dado más, ¿verdad? El que retiene viene a pobreza. Hemos compartido entre esta transmisión y la anterior muchos versículos. No es un pensamiento humano, sino todo inspirado en la palabra de Dios y la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, no tengas miedo, ¿verdad? En sembrar, en dar, en despojarte. No, despojarte no me refiero a que vacíes tus cuentas, no me refiero a que renuncies a tu trabajo, o no, sino que tú te humilles delante de Dios, busca su presencia, habla con Dios y decirle, Señor, yo quiero entregarte mi corazón verdaderamente, ¿verdad? Yo quiero que tú veas que en mi corazón existe, estás tú y todo te pertenece a ti, en mi corazón, ¿verdad? Y en la manera de que demostremos nuestra fidelidad a Dios, que Dios vea nuestro corazón, se abren puertas y Dios sigue bendiciendo más. Y cuando Dios ve un corazón fiel, un corazón sincero, Dios sigue añadiendo y sigue añadiendo y sigue añadiendo. Y ahí radica más bien la llave que abre las puertas del cielo. Que Dios vea nuestro corazón aprobado, ¿verdad? De eso es lo que va a mover el cielo a nuestro favor. Tremendo, mi querido Oliver. Y yo creo que es muy importante lo que tú estabas mencionando sobre las personas que puedan ser probadas, o yo no sé si hay alguien que nos está escuchando que ha sido o que está siendo probada por algún momento que está siendo probado quizás en su situación económica o quizás en alguna enfermedad. También la escritura menciona que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿verdad? Porque cuando haya recibido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, porque cuando haya soportado la prueba. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que también van a llegar momentos difíciles, pero también aquí es donde decimos, los apóstoles decían, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos nosotros? Decían los apóstoles. Y el Señor le responde que Él no es deudor de nadie. Yo no les voy a deber nada a ustedes. Yo les voy a pagar todo lo que ustedes han hecho. Porque Jesús promete recompensa.
Así que, mis queridos hermanos, el propósito de este tema es que usted sea motivado, alentado, por si usted se siente desanimado a seguir yendo a la congregación o a seguir buscando al Señor. El propósito es motivarte, porque el Señor no le llega a deber a nadie. Dios tiene preparado algo para ti. Dios tiene planes especiales, específicos para ti. La Escritura dice en el Nuevo Testamento, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a tu corazón, son las que Dios tiene preparado para nosotros. Así que son cosas grandes. Los planes de Dios son tremendos. Él piensa en nuestro bienestar. Él piensa bien en grande en nosotros. A veces nuestra mentalidad es pequeña, pero Dios siempre tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios ve cada sacrificio y multiplicación y vida eterna. Recibe, dice la Escritura, 100 veces más. Imagínense, no es tremendo. Uno, no dijo digo dos, una. dijo 100. Recibirá 100 veces más. Lo que se deja por Cristo nunca se pierde. Así que tómalo en cuenta, mi querido hermano. Lo que tú dejas por Cristo nunca lo vas a perder. Es el lugar más correcto, en el lugar más específico donde nosotros podemos tener nuestra inversión. ¿Cómo ves, mi querido Víctor? Yo con esto termino para aterrizar el... No, es que está tremendo, como decimos, hay muchas vertientes, ¿no? Pero lo que realmente queremos enfocarnos es dónde está tu corazón. No lo pongas en una religión, no lo pongas en un empleo, no lo pongas en un salario, no lo pongas en una persona, sino realmente en las riquezas, en este caso, no desvíes tu corazón por algo más, ¿no? Hay gente que puede ser apasionada de Dios, pero ya le llegaron familias de Tijuana o de algún lado y ya no, se pierde, y dices, ¿cómo? Entonces no estás tan realmente conectado con Dios. Pero tenemos que saber nosotros, ¿no? Y esto es, acaba de decir algo interesante, pastores, que es el Espíritu Santo quien nos va a revelar, ¿no? La historia que dice del profeta Así joven es. y el viejo es una enseñanza que realmente debemos de analizar en nuestro corazón, ¿no? Cuando me pidan algo y dicen, no, es del diablo, no salir en la radio, es del diablo, estar en la televisión, es del diablo, o sea, porque hay gente que lo puede marcar, Sí. ¿no? Pero si tú tienes un llamado y Dios te ha dado eso, analízalo, consúltalo, velo y pon tu confianza. Aquí es donde entra la palabra de todas estas dos bloques que hemos hecho, tu confianza en Dios para poder salir a tu propósito, porque el joven rico tenía un propósito grande, pero decidió tener las confianzas en la riqueza. Y a lo mejor tú tienes un propósito muy grande y lo has visto, ¿no? Y dices, Dios te ha llamado a la música, pero el trabajo, el empleo, no puedo tenerlo. Te ha llamado a predicar, es que me estoy afanando en las riquezas, es que tengo que ver esto. Te ha llamado a hacer grandes cosas, pero tu confianza todavía no queda en Él. Y esto es lo interesante, porque cuando llegamos, y me estaba acordando ahorita de la parábola de los talentos, Dios siempre da más. Y cuando llegamos, no sé si les tocó en su caso, pues yo no sabía nada de Dios, empiezo a leer la palabra, me gusta la palabra, de repente empiezo a ver ¿cómo se llama? El ministerio de alabanza que tocan, y de repente me toca un saxofón, empiezo a escuchar notas, partituras, empiezo a ver tiempos, empiezo a ver solfeo, ¿no? Entonces, Dios va añadiendo cosas, y ahora podemos disfrutar la música. Cuando escuchamos la alabanza, podemos escuchar la batería, dónde está el bajo, dónde está, o sea, disfrutas las cosas, y Dios te empieza también, cuando te dan la palabra, y empiezas a disfrutar la palabra, no nada más de lo que dicen, sino ahora la vas tomando, la vas apropiando, y Dios te va haciendo crecer en el área espiritual y también en esta área. Eso es lo padre de Dios, que Él no deja aislado a sus pequeñitos, siempre los cuida, siempre los guarda, siempre ve por ellos, y esto lo vuelvo a repetir, tu corazón que confíe más en Dios, métete en intimidad, ora, clama, pide. Es correcto escuchar consejería, pero la mejor consejería es del Espíritu Santo. Es bueno escuchar que te digan y hacia dónde moverte, es muy bueno, pero siempre que Dios te ponga ese latir y ese fuego en tu corazón, porque cuando me encanta en Éxodo 40, ya el último le dice, cuando ya obedeció Moisés y empezó a ordenar todo, dice que se manifestó la gloria de Dios y que de repente la columna de fuego estuvo y la nube apareció. Y dice que siempre estuvo ahí y siempre va a estar esa nube y ese fuego en tu corazón cuando tú ordenes las cosas, cuando tú lo busques y escuches atentamente, y sentirás ese fuego, porque el reino de Dios es ese fuego que hay en ti y Él te va a dar dirección. Y pase adversidad o situación que no quieras, cuando está dentro del propósito de Dios, esa es tu mejor catapulta para impulsarte,
que eso es lo que le pasó al joven rico, no quiso agarrar esa catapulta y que lo lanzaran, ¿no? Que lo pasaran a otro lado. Y muchas veces eso, pues, oye, ¿cómo voy a dejar casa, no? ¿Cómo voy a dejar padre? ¿Cómo voy a dejar riquezas? ¿Cómo voy a dejar esto? Y te puedes asombrar, pero Dios te dice, aquí te vas a llevar un buen salario. Y hoy yo disfruto de estos pastores, hoy disfruto de Fuente de Vida, hoy disfrutamos de la congregación, hoy disfrutamos de una vida nueva, porque antes estábamos en sombras, en tristeza, en dolor, en agonía, en miedo. Eso hay que decirlo, es una realidad. Estábamos muy mal, pero cuando Dios llega, ahora me puedo gozar, deleitar y estar con ustedes. Y pues es lo que yo quería, ya vamos a ir cerrando, porque creo que ya se nos está comiendo el tiempo. Vamos a hablar comentarios, espérenme tantito. Hay, Dios los bendiga, hermanos. Pueden orar por mi salud, hermanos. ¿Quién crees que es? Mateo, Dios te cuide, te guarde, te llene. Vamos a orar, ahorita lo vamos a hacer. Yo creo, y siempre lo digo y no voy a cansar, va a haber sanidad en tu vida. Tú confía en Dios, y lo decíamos, no confíes en las pastillas, en el medicamento, en las circunstancias. Confía en el Señor Jesús, porque todo esto que hoy parece tiniebla, soledad y adversidad, puede ser un gran testimonio para poder levantar más personas, un gran testimonio para llenar tu casa de alegría, de paz, y conforme sea la situación, si está Dios ahí, siempre vas a ver lo bueno de cada situación, ¿no? Entonces, Mateo, adelante. Tenemos otro que se llama Rode Belmán. Amén, saludos desde Chiapas. Dios bendiga, Chiapas. Saludos allá a mi hermana Rode Velázquez. Es tu hermana. Gloria a Dios, desde Chiapas. Entonces estamos desde el norte, centro, sur de la República, gozándonos. Aleluya. Fuera de la República tenemos por allá Cuba, allá por allá también hay unos dominicanos, unos venezolanos. No, santo Dios, y le damos gracias a Dios por lo que está haciendo, y Fuente de Vida se está expandiendo. Vamos a tener pronto campaña, vamos a tener muchas cosas, y pues hagan parte porque esto es también parte del reino, ¿no? Y bueno, vamos a dejar ya para la oración, nos quedan 2 minutos, como siempre se nos va el tiempo. Muchas gracias para los que nos escucharon, muchas gracias. Ya si tendremos audio o algo, lo vamos a poner dentro de 8 días, gracias a Panza Verde, yo sé que nos está escuchando por ahí, aleluya, a Yoshi, que ya es papá, aleluya, felicitaciones, bendiga, ¿no? Yoshi. Por eso no ha estado aquí presente, y a brother. todos aquellos que han abierto su corazón, hoy vamos a hacer la oración, y que Dios te toque, te impulse y te dimensione, porque eso es lo que hace Dios, dimensionarte y llenarte de alegría. Por favor, pastor. Amén, Dios te bendiga, Víctor, y ya estamos terminando. Así que acuérdese que tu fidelidad no es en vano, es muy importante, tu fidelidad no es en vano. Aunque hoy parezca un sacrificio, mañana será gloria. Así que la escritura es muy claro cuando dice que por la noche durará el lloro, ¿verdad? Pero por la mañana vendrá la alegría. Así que vamos a venir en oración y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé un corazón para Él. Bien. Que nos dé un corazón para buscadores de Dios, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, en esta hermosa tarde te damos gracias, Señor, porque tú nos has abierto, Señor, este espacio, estas puertas, Señor, para poder compartir tu palabra. Padre, te pedimos que tú bendigas, Señor, esta difusora, Señor, Radio Fuente de Vida 100.1, Señor, que tú derrames, Señor, bendición, Señor, y que todos los planes, Señor, que se hayan hecho en este ministerio, Señor, puedan realizarse este año, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y también para nuestros oyentes, Señor, que han sido, Señor, parte, Señor, de esta pequeña, Señor, enseñanza, Señor Jesús, del joven rico, Padre. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas, que abras su corazón, que puedan atesorar esta palabra de bendición en sus vidas, Señor, y que puedan, Señor Jesucristo, a través de esta palabra tomar una dirección, Señor. Si alguien, Señor, se ha querido apartar, si alguien, Señor Jesucristo, quizás ha apartado su corazón y lo ha puesto en las riquezas, Padre, que en esta tarde, Señor, sea un momento en la que Él pueda poner nuevamente su corazón en tus ojos, que Él nuevamente pueda poner su corazón en tu dirección, Padre. Yo te pido que a través del Espíritu Santo tú los dirijas, tú los guíes, tú los enseñes, así como dice tu escritura, Señor, que el Espíritu Santo nos guiará a toda su verdad y así a toda Padre. Justicia, Padre. Yo te pido que bendigas a cada oyente, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo tú los dirijas, que a través de estas ondas difusoras, Padre, tú bendigas a cada uno y que sienta tu presencia y le des dirección, Señor, y paz y seguridad y tranquilidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, poderoso Padre. También bendecimos la vida de Mateo, Señor,
que tú, Señor, Tócalo. lo sanes, Señor, que tú toques esa Por parte favor, afectada de su Padre. cuerpo, Señor, y él pueda ser un testimonio útil, Señor, para este ministerio, y que a través de él muchas personas también, Señor, puedan ser sanadas en el nombre de Jesús. Que así sea, y así lo declaramos en este momento, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén. Quiero mandar un saludo rápido antes de que me corten a la familia Juárez, a Chavita, a Rose y a Carlita que nos están escuchando. Aleluya, Sí, porque Dios luego bendiga. ya nos mandamos saludos a todos. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Dios me los cuide y los guarde. Bendiciones. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti.